Nuestro invitado de hoy es uno de los economistas más importantes de Colombia. Es profesor de la Universidad de Columbia, pero además ha sido ministro en varias administraciones de los últimos 30 años. Ha sido ministro de Hacienda, de Agricultura, ha sido también director de planeación y desde hace mucho tiempo es una de las voces más autorizadas en materia económica. Yo diría que es un hombre de centro-izquierda, diríamos los que lo conocemos, y que es, aunque él no niega, una persona que se siente muy bien ejecutando en el gobierno como funcionario público, porque le gusta el Estado y su manejo, y lo entiende. En el gobierno de Gustavo Petro fue el primer ministro de Hacienda. Fue el autor, además, de la reforma tributaria, una de las reformas más progresivas que se han hecho y que sigue siendo la gran reforma que ha hecho este gobierno, junto con la pensional que acaba de ser aprobada. Precisamente esa reforma tributaria ha sido hoy blanco de muchos ataques provenientes de la derecha y de políticos que ahora fungen de periodistas, como el exministro Germán Vargas Lleras, quien en su última columna en El Tiempo responsabilizó de la desaceleración económica que vive el país a esa reforma tributaria que adelantó José Antonio Ocampo. Dice en su columna Germán Vargas Lleras que en muchas ocasiones le advirtió al entonces ministro José Antonio Ocampo, cuando estaba poniendo en conocimiento la naturaleza de su reforma tributaria a las diferentes fuerzas del país, que muchas de sus propuestas se iban a caer primero en la Corte Constitucional. Y dice que le advirtió que esa reforma era antitécnica, porque volvía a revivir un impuesto como el del patrimonio, que según Germán Vargas Lleras es el responsable de que mucha gente con plata se haya salido del país. Según Germán Vargas, para muchas personas naturales que en el año 2023 no tuvieron utilidad, un impuesto del 1.5% sobre el patrimonio equivale a una confiscación de ese. Bienvenido, José Antonio Ocampo, de nuevo aquí a fondo. No, muchas gracias, María Jimena, por invitarme de nuevo a estar con ustedes. ¿Qué le dice a todos estos críticos que le están echando la culpa de la desaceleración económica que vive el país? Crecimos el año pasado solo el 0.6% anual, a la reforma tributaria que usted adelantó cuando era ministro de Hacienda. ¿Qué les dice a personas como Germán Vargas Lleras, que ya le ha dedicado varias columnas por cuenta de eso? Bueno, él en particular sacó un artículo y algunos de sus senadores han también criticado mucho la reforma. Ellos no la apoyaron. La reforma fue apoyada por el grueso del Congreso de la República. Pero no por ellos. No por ellos, ni por el Centro Democrático, fueron los únicos que no apoyaban la reforma. La reforma fue realmente un acuerdo político de entonces la coalición que existía, de la cual yo hacía parte, para ponerlo de alguna manera. Obviamente yo salí cuando colapsó esa coalición. Pero digamos, la reforma tenía varios objetivos, tenía, pues, el que ya le dije, digamos, de que los sectores de petróleo y carbón contribuyeran coyunturalmente a financiar el sector público. Tenía también como propósito redistributivo. Hay que recordar que digamos, se genera una reducción de beneficios a sectores de altos ingresos y el impuesto al patrimonio, que obviamente a esos sectores no les gusta.
Podemos hablar de eso también. Pero, y también tenía pues esas normas que en realidad no son muchas en recaudos, digamos, asociadas a, digamos, al cambio climático y a la salud pública, ¿no? Que había unos pequeños impuestos a las bebidas azucaradas, a los alimentos ultraprocesados y a las emisiones de carbón. Es decir, que eso quedó también ahí. Eso no es de recaudo, sino de básicamente de promoción de buenas prácticas en materia de salud y en materia de inversión. Sobre el impuesto al patrimonio del que usted habla, muchos insisten, y no solamente Germán Vargas Lleras, que ese impuesto que usted introdujo de nuevo ha forzado a mucha gente con dinero a salir de Colombia, porque dicen que no quieren pagar ese impuesto y que prefieren irse para pagar impuestos en España, por ejemplo. ¿Usted qué les dice a esas personas? Perdón, pero siempre han querido varios a salirse, eso no es nuevo, eso es una tendencia de mucho tiempo, entonces no creo que sea esa la causa. Yo debo decir que el impuesto al patrimonio es un impuesto que ha tenido una larguísima historia en Colombia. A ver, ¿cuál es la? Bueno, fue creado por la República Liberal en 1936, duró hasta 1989 y bueno, después lo eliminaron, pero volvió a renacer en distintas formas en el siglo XXI, incluso por parte del gobierno del presidente Uribe. Entonces, entonces es un impuesto que tiene una larguísima tradición en Colombia. A mí me gusta la justificación que le dio López Pumarejo cuando fue presidente e introdujo ese impuesto, que dijo que las rentas de capital siempre están subestimadas. Entonces, es una forma de compensar el impuesto de renta para los que reciben rentas de capital. Esa es un poco la justificación, que creo que es una justificación sólida, absolutamente sólida. Entonces, esa es la defensa que yo siempre he hecho del impuesto al patrimonio, ¿no? Además por sus efectos redistributivos, porque todos sabemos que el patrimonio es lo más desigualmente distribuido, ¿no? O sea, las rentas están pésimamente distribuidas en Colombia, pero el patrimonio aún más. Entonces es una forma redistributiva que es necesario. A la gente no le gusta redistribuir el ingreso, pero yo soy un firme defensor de eso, siempre lo he sido, no bajo este gobierno, siempre lo he sido desde que soy economista. La reforma tributaria del 2022 ciertamente no es la causante principal, ni siquiera una causa importante de la desaceleración económica. La desaceleración económica se debe al enfriamiento que era necesario hacerle a la economía, porque el gobierno Duque dejó una economía, como decimos los economistas, recalentada. Una economía que tenía un déficit externo y un déficit fiscal enormes. Además había la inflación que se había generado por la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces era un contexto complejo que a mí me tocó manejar como ministro de Hacienda y por lo tanto el objetivo claro era en cierto sentido desacelerar la economía para corregir esos desequilibrios. ¿Okay? Eso fue, yo diría que la razón básica de la desaceleración. Fue un poco más fuerte de lo que se esperaba. Digamos, los analistas más o menos tenían la expectativa de un crecimiento del 1,5% el año pasado, fue 0,6%. Entonces, por una fuerte caída de la inversión. Ahora, la inversión cayó, digamos, si uno le va a decir cuál es la reforma tributaria que afectó la inversión, no hay la menor duda que fue la del 2021, o sea, la que apoyó los que ahora están en contra de la reforma del 2022, porque esa fue la que elevó el impuesto de renta a las empresas del 30 al 35%. Nosotros no elevamos el impuesto de renta a las empresas, quitamos unas exenciones y pusimos sí, un impuesto adicional que era parte del ajuste, digamos, a los sectores del petróleo y del carbón, porque tenía un auge. La forma como yo lo justifiqué en el Congreso fue claramente decir, el sector cafetero, cuando tenía bonanzas, siempre hacía contribuciones al gobierno durante la coyuntura favorable. Lo mismo tienen que hacer los sectores de petróleo y de carbón. El impuesto que tumbó la Corte tiene que ver con el artículo 19 de esa reforma en la que se prohibía deducir las regalías del impuesto sobre la renta de las empresas mineroenergéticas.
tumbó uno que fue la no deducibilidad de las regalías. Ese fue el que tumbó. De hecho, es lo único importante que ha tumbado. Ahí dice que la Corte Constitucional ha ido en contra de la reforma. No, ese es el elemento importante de la reforma que tumbó la Corte, no hay ningún otro importante. Pero José Antonio, también se dice que la desaceleración económica se vio reflejada también por el tema de los bajos ingresos fiscales que habían sido presupuestados bajo otro marco y que ese bajo recaudo tuvo que ver precisamente con la reforma. No, es un tema diferente porque la desaceleración más bien generó una baja de recaudos, eso no es la menor duda. ¿Ok? Pero no que sea la causa de la desaceleración. O sea, es más bien al revés, digamos, la desaceleración la que generó la baja de recaudos. Eso sí es uno de los, digamos, cuando uno ve el descuadre que hay en recaudos de este año, es precisamente los efectos de la desaceleración, de la caída en el precio del petróleo y del carbón, que es muy importante porque eso dieron unos recursos adicionales el año pasado. Y también, bueno, la famosa ley de litigios tributarios, porque no se, pues en realidad el gobierno la presentó pero la retiró, y había 10 billones de pesos recaudados. Y debo decir que también... Presupuestados. Debo decir que también hubo una cosa importante de inversión y es la finalización de muchos proyectos de inversión de 4G, de infraestructura, que terminaron. Y desafortunadamente tal vez este gobierno no ha sido suficientemente eficaz para lanzar nuevos, y más aún con todo este tema de los peajes, etcétera, etcétera, de las vigencias futuras, más bien ha afectado negativamente el deseo de hacer proyectos de inversión de infraestructura. Usted, siendo ministro, le aconsejó al presidente que aumentara el precio de los peajes y que fuera una cosa progresiva. Pero en ese momento el presidente Gustavo Petro dijo que no. Esos peajes todavía no se han incrementado. ¿Usted cree que esa decisión nos va a costar a la postre? Digamos, las obras de infraestructura a largo plazo se pagan es con peajes, ¿no es cierto? Y si no llegan el suficiente tráfico, el gobierno tiene que poner recursos para compensar el bajo tráfico, ¿no es cierto?, que ha habido en varios momentos. Y precisamente las vigencias futuras son de los compromisos del gobierno de cofinanciar las obras. Es decir, por eso los peajes y estos vigencias futuras son fundamentales. Ahora, fue el gobierno en contra, pues el presidente, con el apoyo del presidente obviamente, en contra de quien le habla, que era ministro de Hacienda entonces, de la idea de no aumentar los peajes en el 2023. Yo dije, eso tiene un costo fiscal absurdo, ¿no es cierto? Y tienes finalmente como propósito, digamos, la promoción de la inversión en vías, que ha sido muy positiva. Es decir, este país no hubiera podido mejorar, todavía le falta muchísimo, pero lo que ha mejorado en vías es en gran medida por esos proyectos de inversión en infraestructura, que son del sector privado, y para lo cual precisamente ellos ponen la inversión, pero el gobierno tiene el compromiso de mantener los peajes por una parte y de las vigencias futuras, si es necesario, cofinanciar los proyectos. Acaba de pasar la reforma pensional, que es, yo creo que una victoria también del gobierno. ¿Cuántos presidentes no han querido y han prometido que iban a hacer una reforma pensional y nos la quedaron debiendo? Y este gobierno finalmente logró, a través de un acuerdo, sacar adelante esta reforma pensional, en la que usted también tuvo mucho que ver. ¿Qué opina de la ley como salió? Con todos los bemoles que eso significa y que ha suscitado. No, yo participé en una. Yo participé en la Ley 100. En la Ley 100 de 1994. 93. Sí, yo participé en la Ley 100, curiosamente, como ministro de gobierno. De gobierno. Entonces de Agricultura. De Agricultura. Pero me pusieron a ser negociador de la Ley 100 con el ponente de entonces, que era Álvaro Uribe. Él fue el ponente de esa ley. Entonces yo estuve negociando con él. Y debo decir una cosa. ¿Qué es qué? Gracias a mí, metimos el artículo que mantuvo lo que es hoy Colpensiones, porque lo iban a eliminar.
así, iban a hacer solamente un... Fondos privados. ¿Esto es verdad? Sí, la reforma en su versión original, en materia de pensiones, podemos hablar si quiere de salud, pero ese es otro tema. No, pero en materia de pensiones, pensiones lo que quería es establecer el régimen chileno, que era un régimen de puros fondos privados de pensiones. O fondos de pensiones, pueden ser públicos, pero sí, son fondos está de... reventado, ¿Qué? sí. Y como digo, cuando estuve yo negociando el final de la ley 100, yo sí le dije al entonces senador Álvaro Uribe, hay que mantener el seguro social, o sea, Colpensiones, ¿ok? Lo que es hoy Colpensiones, entonces se llama el seguro social, ¿no? Y él estuvo de acuerdo. O sea que, debo decir, mi contribución curiosamente a la historia de las pensiones es que todavía exista Colpensiones, porque hubiera sido eliminado con la ley 100. Entonces, el error de la ley 100 en retrospectiva fue un tema que realmente no discutimos entonces, y es que el régimen no debe ser una competencia entre Colpensiones y los fondos privados, que fue lo que quedó, porque tienen regímenes totalmente diferentes, en fin, entonces lo que hay que hacer es un régimen complementario. Debo decir que, como yo soy profesor en Estados Unidos, yo conozco el régimen de Estados Unidos. ¿Allá no hay fondos? Allá es exactamente lo que quedó aquí. O sea, hay un seguro social al cual todos contribuyen, ¿no es cierto?, que paga una pensión hasta cierto monto, y después hay fondos privados donde uno pone ahorro adicional. Pero el ahorro adicional. Adicional. Claro que es. Entonces, ese es el sistema que quedó aquí. O sea, que fue el que creó esta ley. Claro. Es un sistema mucho mejor, más apropiado, más aún, es más o menos el estándar internacional. A ver, pero ¿usted qué opina de toda esta discusión que se ha dado y que me ha parecido medio absurda? Y es que le están echando los de derecha agua sucia a Asofondos, al director de Asofondos, que es Santiago Montenegro, porque apoyó la reforma por parte de su gremio. Las reformas salen con acuerdos, con el argumento de que en el fondo, hablando de fondos, ellos terminan ganando también, porque se aumenta el porcentaje de comisiones que reciben por la plata que entra al fondo. También es cierto que los fondos privados se opusieron a esta reforma desde el inicio, porque ellos querían que fuera un sistema mixto, que siguiera siendo un sistema mixto, de competencia entre los fondos y Colpensiones. Hoy no lo es. Entre otras porque la gran discusión era si los fondos privados debían priorizar esos dineros que llegaban a esos fondos para invertirlos en el mercado de capitales. Y si era lógico que los dineros que eran para las pensiones en la vejez de los colombianos se invirtieran en operaciones riesgosas, como sucedió en muchos casos. Bueno, los fondos privados a la postre, incluso ahora más, hacen muchas inversiones en TES. Entonces, finalmente la plata le vuelven directamente al gobierno. Sí, en TES. En TES, ¿no? En deuda. No, de todas Pero maneras... también se invertían en carreteras, en vías. No, hay muchas cosas, pero dicho sea de paso, este fondo de ahorro que se crea con las contribuciones adicionales que va a recibir Colpensión y que va a dejar el Banco de la República, también va a hacer inversiones en el mercado de capitales, ¿no? O sea, porque se ha dicho que se acabó no, hay ese ahorro que va a ir al mercado de capitales, y afortunadamente se lo dieron al Banco de la República para que lo manejara. Y hoy, frente a las acusaciones que la derecha le está haciendo al director de Asofondos, que es Santiago Montenegro, de que se metió a hacer un acuerdo para sacar adelante la reforma pensional por cuenta de que iba a recibir comisiones más altas, ¿qué dice usted? Debo decir que los fondos privados más bien fueron críticos todo el tiempo. ¿Es verdad? Fueron muy críticos, incluso, por ejemplo, en el umbral entre Colpensión y los fondos privados. Ellos decían que iba a ser... en los pilares. Sí, estuvieron totalmente... O sea, que no creo que uno pueda decir que los fondos privados apoyaron. Al final entiendo que llegaron a un acuerdo sobre las comisiones. Yo creo que ellos más bien fueron críticos casi todo el tiempo. Entonces, no, me imagino que sí hubo un acuerdo, es decir, porque, digamos, todo el tiempo, las comisiones. No, todo el tiempo había dos recursos que iban a manejar, continuar manejando los fondos privados. Primero, lo que había acumulado las personas que habían cotizado a los fondos.
Eso lo seguirán manejando hasta que la persona se pensione. Entonces ahí sí se le pasa a Colpensiones para que Colpensiones pague la pensión, ¿no? Y el otro es el hecho de las cotizaciones por encima de los 2.3 salarios mínimos, ¿no? Que van a llegar allá. Que van a llegar allá. Los fondos de pensiones tendrán que tener una remuneración por manejar esos recursos. O sea, usted está muy contento con, o sea, le gusta esta reforma y le parece que es, porque Vea, yo me acuerdo que después de la ley... No solamente me gusta, es que yo soy uno de los coautores ¿Usted del fue proyecto. del Claro, proyecto? el proyecto original fue concertado entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Eso, digamos, yo soy coautor. Yo, de hecho, cuando escribí una columna recientemente, yo soy como coautor. Hay unas cosas que van faltando ahí que podemos hablar de ellas. Los regímenes especiales. No, pero digamos, los temas básicos de esa reforma fueron todos trabajados conjuntamente entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. O al revés, Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. ¿No es cierto? El primero es este régimen de que fueran complementarios Colpensiones y los fondos privados. O sea, que cambiara eso radicalmente, ¿no? El segundo es el Fondo Solidario. ¿No es cierto? Para los ancianos. El primer pilar. El pilar solidario. El pilar solidario que se crea. Sí. Que se creó allí, ¿no es cierto? Y el tercero es lo que llama el régimen semicontributivo, que es para las personas que no han alcanzado las 1.300 semanas, pero han cotizado más, pues un número sustancial. Entonces esas personas pues tienen un régimen, digamos, que les permite, pues, tener una pensión digna. Una pensión parcial, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Que hoy en día lo que hace es que reciben todo lo que han ahorrado. Entonces, digo yo, eso no es un apoyo a la vejez. Pues, claro. Entonces, ese es el otro elemento importante. Bueno, hay otro elemento que es lo que llama la pensión anticipada. La pensión anticipada, o sea, el semicontributivo es para los que han contribuido más de 300 semanas. El otro, la pensión anticipada, son las personas de más de 65 años, hombres, 62 mujeres, que han contribuido más de 1.000 semanas. Okay. Entonces esas personas obtienen el derecho a que les anticipen, se quede la pensión y les vayan quitando mensualmente las contribuciones hasta llegar a las 1.300 semanas. Ese es el otro régimen que creó la ley. Todo esto fueron discutidos ampliamente. Uno puede decir, hubo temas pendientes y hay discusiones en curso. ¿Cómo qué? Bueno, o la discusión en curso más compleja fue hubo dos discusiones que quedaron saldadas. Una es el tema del umbral entre Colpensiones y los fondos privados, que quedó en 2.3, o sea, 3 millones de pesos mensuales de salarios, ¿no? Entonces, ahí hay pues la discusión de dónde va a ser. La discusión de si ese umbral es correcto o es incorrecto. El gobierno propuso 3. Debo decir aquí confidencialmente ya, porque... ¿Usted iba por cuál? El Ministerio de Hacienda propuso 2 al comienzo. Ajá. ¿Okay? Entonces, el Ministerio de Trabajo quería 4. Entonces quedó en 3, el proyecto del gobierno, o sea, en la mitad. Pero, digamos, a mí el 2.3 me parece apropiado. Son 3 millones de pesos mensuales, es el 80% de los trabajadores colombianos. O sea, me parece que es un umbral apropiado de uno, en fin, haberlo bajado a 1. Pues sí, le daba más recursos a los fondos privados, pero no necesariamente era... además, debo decir que este umbral es importante por otro motivo. ¿Por qué? Porque es que reduce los subsidios a las personas de altos ingresos, a las pensiones altas, que es un tema grave que tiene también el sistema actual de Colpensiones, que hay unos subsidios, o sea, las personas de mayores recursos, la mitad de la pensión por ahí es financiada por el Estado, no por las contribuciones que hizo a lo largo de su vida. Entonces, esa es también pues una forma importante. ¿Cuáles son los...? Y el otro tema que también quedó saldado es el tema de quién iba a manejar ese fondo. Que es el Banco de la República. Ahora es el Banco de la República. Que me parece que también es una solución salomónica. Salomónica, a mí me pareció excelente y creo que, en fin, eso me pareció. ¿Qué temas quedaron pendientes o quedaron deficientes, para ponerlo de alguna manera? El primero es que el Ministerio de Hacienda desde un comienzo propuso aumentar las edades de jubilación. Porque es un tema... Es un tema que va a llegar, el próximo gobierno le toca hacerlo.
Sí. O sea, no hay la menor duda de que le toca hacerlo, porque las edades de jubilación en Colombia son las más bajas, yo creo, que el mundo. Para los que nos están escuchando, la edad de jubilación para las mujeres es de 57 años. Óigame bien, ¿qué tal? Y la edad para la jubilación de los hombres es de 62 años, que también es bajita, pero la peor es la de la mujer. Nosotros propusimos el 62 y 65, para que era uno, bueno, eso le va a tocar hacer al próximo gobierno. De hecho, el consenso fue poner un artículo que dice que se crea una comisión que tendrá que discutir cada 4 años si el régimen es financiable. Y por lo tanto, sí hay que ajustar los parámetros, o sea, los parámetros de la de jubilación, la tasa de cotización, el número de semanas que hay que cotizar para tener pensión, ¿no? Que son los 3 parámetros básicos para la pensión. Entonces, yo creo que eso le toca hacer al problema. Eso para mí es el problema principal que quedó. Lo otro fue las semanas cotizadas para la transición. Que es el régimen de transición. Claro, digamos, el gobierno propuso 1000 semanas. En otras palabras, los que tenían más de 1000 semanas se quedan con el régimen actual. Los que tenían menos tienen que entrar al nuevo régimen, que me parece que era una buena propuesta, ¿no? Quedaron ahora 750 para mujeres y 900 para hombres. Entonces, si usted haga un cálculo, una mujer de 750 semanas, ¿cuántos años tiene? Si cotiza el régimen. Entonces es demasiado joven para una transición. Entonces yo creo que las 1000 semanas eran lo apropiado, ¿no es cierto? Porque además las mujeres quedaron con beneficios múltiples, incluyendo uno que sí propuse yo. ¿Qué es cuál? El de las 50 semanas por hijo. Eso fue una propuesta mía. Ahí quedó en la ley. Pero ese era el beneficio adicional que había que concederles. No más. De hecho, yo he hecho un cálculo que con la edad de jubilación y 750 y las 1000 semanas cotizadas, ahora puede ocurrir que una mujer va a tener muchos más años de pago de pensión que años de cotización. Eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Sí. Desafortunadamente las mujeres, en casi todo el mundo, la jubilación de las mujeres es la misma que la de los hombres. Sí, es que es porque la expectativa de vida de las mujeres es mayor. Es mayor, sí. Entonces, lo lógico es que no haya diferencias en las edades de jubilación. Bueno, nosotros sí propusimos esa diferencia de 62 a 65 que igual no quedó en la ley, ¿no es cierto? Ni el proyecto original del gobierno. ¿Okay? Ese es otro, esa transición me parece a mí que quedó también mal, y eso le tocará digamos, a un gobierno posterior también, como las edades de jubilación, digamos, ajustarla para que sea financiable, digamos, esto, porque esto en el corto plazo no hay costo importante de eso, sí, pero en el largo plazo sí. Concuerdo con usted, doctor Ocampo, que esta es una muy buena reforma. Sin embargo, me preocupa una cosa, y es la fecha que han fijado para empezar a implementar este nuevo sistema de pensiones. Se discutió mucho en el debate de la reforma en el Congreso y se aprobó una fecha que no creo que vayan a poder cumplir, el próximo año, el 1 de julio del próximo año. ¿Habrá tiempo, pregunto yo, para cambiar todo, unificar el sistema, plantear todo el sistema de pilares, crear las nuevas instituciones? ¿De aquí a un año? No, la puesta en práctica, eso sí fue un debate largo de que es mediados del año entrante, ¿no? Julio del año entrante. Eso yo creo que Colpensiones no está lista. Exacto. Creo que los trabajadores de Colpensiones ya lo dijeron, que no están listos para ese régimen, porque eso significa básicamente que todos los trabajadores cotizarán a Colpensiones, todos. Entonces hasta los 2.3 salarios. Eso sí. Ellos no están listos para eso. ¿Y entonces? Bueno, vamos a ver qué ocurre. Incluso el ministro del Interior salió a decir que iba a hacer otra reforma para ajustar esos errorcitos. Vamos a ver. Una de las cosas que yo creo que hay que rescatar también es que
esta reforma pensional se logra después de cuántos intentos, o sea, yo me acuerdo muchos gobiernos, o sea, casi todos los que han, desde la ley 100, tratando de decir hay que hacer una reforma pensional. Me acuerdo mucho en Uribe, me acuerdo mucho con Santos, en los 8 años del gobierno de Santos. Todos querían hacer una reforma pensional, pero no había el espacio político para hacerlo. Se logró este año. Se logró en este gobierno. Eso es un triunfo, de todas formas. Yo creo que es un triunfo y además es una reforma. Yo sé que la gran virtud de esta reforma, como de la reforma tributaria, es que ambas fueron realmente concertadas. O sea, digamos, el problema de la de salud es que nunca fue concertada. Hablemos un tucito ahí de la salud, que no fue concertada, exacto. Claro, y no sé, la reforma educativa también... Fue concertada, pero se rompió al final. Pero el acuerdo, el proyecto concertado fue el que se opuso, terminó poniendo el propio gobierno. Sí, exacto. Entonces, es lo absurdo. Sí. No, es decir, las leyes, sobre todo cuando el gobierno es minoría en el Congreso, tiene que concertar. Eso no puede ser de otra manera. Funciona así la democracia. Sí. Así funciona la democracia. Entonces ese es el tema de fondo, digamos que yo no sé si va a haber otro proyecto de salud. No sabemos. No sabemos. Es decir, sí sé que hay un proyecto que es concertado con algunas EPS, no con todas. Igual el gobierno ya se está apoderando de las EPS por el otro lado, ¿no? Entonces vamos a ver si son capaces de administrarlas, además. Es que para mí el tema más complicado de todos, ¿no? Digamos que terminen haciendo arbitrariamente una reforma. Este es un tema que ahí la concertación es absoluta. Usa ley estatutaria de salud, que es del 2015, creo, ¿no? Santos. Exacto. Más aún, en amplios sectores, incluyendo la Academia Colombiana de Medicina, dice que la reforma hay que hacerla con esa ley, que no se necesita otra ley, ¿no es cierto? Y bueno, pero eso no han querido porque, incluso con elementos erróneos, o sea, por ejemplo, todo ese tema de la atención primaria, todos estábamos de acuerdo en el gobierno, incluyendo algunos que teníamos algunas dudas sobre el proyecto de ley original. Todos estamos de acuerdo en mejorar la atención primaria, pero la atención primaria ya la hacen las EPS. Entonces, a reforzar la tarea de las EPS en materia de atención primaria. Y en las regiones, donde no estaban. Bueno, pero la región de la nueva EPS, que era del gobierno, con varias cajas de compensación familiar, la nueva EPS ya está en prácticamente todo el país. Entonces uno dice, bueno, démosle Más aún, uno podría haber pensado en un régimen especial. O sea, de hecho, en la misión rural que yo dirigí bajo el gobierno Santos, nosotros propusimos que hubiera un régimen complementario para las zonas rurales, ¿no es cierto? O sea, uno puede pensar en distintas cosas. Dicho sea de paso, nunca estuvo en el proyecto del gobierno, el proyecto de la ministra Corcho o el gobierno. Entonces, había sí mayor atención primaria, pero no creando nuevos centros de atención primaria. ¿No? Yo para eso no, sino decirle a las EPS, vea, usted tiene que localizarse en tales barrios en las ciudades o en las zonas rurales para que tengan... sí, porque ellas no iban allá porque no era negocio. Ese era un argumento que hizo el gobierno. Pero muchas estaban allá. Habría que haber hecho el inventario de cuántas... Y decirles, bueno, perdón, usted tiene que tener EPS en los barrios populares, el centro de atención primaria en los barrios populares, ¿no? Yo creo que muchas tenían centro de atención en los barrios populares. Ya se acabó una nueva legislatura. Este gobierno va para su tercera legislatura, que va a comenzar el 20 de julio. ¿Usted qué opina de la reforma laboral, que es la otra que se quedó pues en la cantera? ¿Va a pasar en la próxima legislatura? ¿Posibilidad de acuerdo alrededor de esa reforma? Curiosamente, la reforma laboral puede ser objeto de acuerdo por un motivo muy sencillo. ¿Qué es cuál? Que incluso me dijeron que en algún momento, cuando estaban comenzando el debate, que el propio presidente estaba de acuerdo con eso. ¿Qué es y cuál? Es que se dedica a los derechos individuales y no a los derechos colectivos.
y así está quedando. O sea, que no sea no hecha para los sindicatos. Exacto, que no es para los sindicatos y no para los derechos individuales de los trabajadores. O sea, las horas extras, los dominicales, el derecho de los trabajadores, pues, de los de Uber, para ponerlo de alguna manera. O sea, que esos sean los derechos que hay que proteger y no meterse en el tema de, digamos, de los derechos sindicales, ¿no? Eso es lo que está quedando. Curiosamente, por el lado de derechos individuales, de pronto sí saldrá esa reforma. Bueno, y también se hundió la ley estatutaria de la educación, pero en la próxima legislatura pues van varias reformas, la ley 30, por ejemplo, y esa discusión entre la universidad pública y privada, que no cesa. ¿Qué va a pasar en este tema de la educación? La reforma educativa es, la reforma educativa me parece a mí que digamos, el consenso que hubo es que tiene que contar con la educación privada. Y no solamente digamos, la de la élite, no, la de las universidades privadas. O sea, vea, yo le voy a decir, yo pues tuve muchos diálogos cuando estaba en el gobierno con rectores de universidades. ¿No? Y en todas las cosas, una cosa que me quedó absolutamente clara en ese diálogo es que las universidades públicas no estaban dispuestas a ofrecer los 500.000 cupos. Es que no había, tienen que contar con la universidad privada. Había que contar con las universidades privadas. Entonces es un tema absolutamente esencial. Más aún, una de las cosas buenas de Ser Pilo Paga, el programa del pasado, era que las universidades privadas comenzaron a recibir cada vez más estudiantes de bajos recursos. Y digo, para ponerlo de alguna manera, rectores con los cuales yo hablé, pero un estudiante pobre bogotano que vaya a la Universidad de los Andes, sus oportunidades laborales del futuro se le mejoran. O cuando va al ICESI, que es la universidad en Cali, ¿no es cierto? Ambos rectores me dijeron que habían aumentado significativamente los trabajadores de bajos ingresos en esas universidades. Eso es un tema, o sea, uno no tiene por qué discriminar contra que los estudiantes pobres no puedan ir a la universidad privada. Eso debe ser uno de los mecanismos que uno debe tener en este país. Ese es un tema, pues habrá que cómo se ve, cómo se maneja, cómo se financia, etcétera, etcétera. Y lo otro es esta obsesión que es del presidente de hacer centros universitarios en todos los pueblos de Colombia. Entonces, yo sí me acuerdo que una vez hablando con la ministra actual de Educación, a quien conozco muy bien, le dije, hay que hacer sedes universitarias donde quieran vivir profesores universitarios. Si no, no creen allí ninguna sede universitaria. Eso lo sé yo por experiencia. Toda la vida. Sí. Toda la vida. Yo he dedicado más de años de mi vida a la educación universitaria que a cualquier otra cosa. Entonces, si uno no tiene estudiantes, profesores que quieran vivir en ese pueblo, por favor, no haga una sede universitaria. Eso no va a estar, sí. No va a servir para nada. Para finalizar, José Antonio, acaba de conocerse un dato del crecimiento de la economía colombiana de este marzo, según el DANE. Es un dato que por primera vez cambia la tendencia y es más alto que el que en el mismo abril se registró el año pasado. ¿Usted cómo considera que va a ir la economía este próximo año? ¿Es optimista? Curiosamente, yo creo que una de las virtudes de la economía es que no ha sido tan afectada por esta controversia política. Es curioso. O sea, la polarización política no ha afectado tanto y yo siempre he dicho, ojalá la economía se mantenga al margen de la polarización política. No se puede mantener, pero yo creo que se ha mantenido bastante bien. Sí. Más aún, cuando uno mira los datos con mucho cuidado, en realidad el peor trimestre fue el tercero del año pasado. Del año pasado. Ya el último trimestre del año pasado y el primero son ligeramente mejores. Sí. O sea, el primero... El último dato de abril. Y el dato de abril, entonces seguramente el segundo trimestre de ese año va a ser mucho mejor. Sí. Entonces yo creo que, más aún, como yo digo, el Banco de la República siempre era el escéptico en materia de previsiones de crecimiento, porque les toca, en cierto sentido, ser siempre son los doctores pesimistas, sí. Ya tiene una predicción del 1.4% para este año. Sí, que es realmente sorprendente. Y el gobierno está también aumentando la suya. Una curiosidad.
El ministro Umaña, cuando era todavía ministro de Comercio, un día me dijo, vamos a crecer más del 2%. O sea... Este año. Este año. Entonces yo creo que, digamos, ese pesimismo espantoso ya hay que irlo zanjando. ¿Y su opinión de la gestión que ha hecho el ministro Bonilla, su sucesor? Bueno, yo a favor de Bonilla, yo quiero decirle que el respeto a la regla fiscal lo valoro enormemente. Porque esa fue una controversia incluso que yo tuve con el propio presidente. Que el presidente sí varias veces quería eliminar la regla fiscal. O sea, el hecho que se haya respetado la regla fiscal. Además, debo decir, para la confianza en Colombia, que es parte de lo que precisamente permite atraer la inversión extranjera, es clave la regla fiscal. Y hasta ahora él la ha respetado. La ha respetado. Bueno, es este recorte que están haciendo. Pues son 20 billones de un tacazo. Que es bastante duro, es precisamente para respetar la regla fiscal. ¿Y eso le parece a usted lo correcto? Correcto. Así le dije a su momento al presidente, cuando yo era todavía ministro, cuando me dijo que había que cambiar la regla fiscal, y dice, eso no es conmigo, le dije. Es que una ventaja de Colombia es que tiene buena imagen internacional. Es un tema porque tiene buenas instituciones, tiene reglas, etc. Claro. Eso vale mucho para los inversionistas. Usted y yo estuvimos en Asobancaria y a mí me tocó moderar un panel con los empresarios. Y la constante de todos ellos fue el pesimismo, por cuenta de la incertidumbre. Y aunque no se pronunció la palabra Gustavo Petro, pues era evidente que ese pesimismo tenía que ver con las incertidumbres que se han generado alrededor del gobierno de Gustavo Petro. Ese panel fue muy negativo. Negativo. Es todos diciendo... Pero no todos. El de Fenalca no. No, Sí, por eso, varios otros paneles no fueron tan negativos. No, es cierto, otros paneles estuvieron, los de financiación, los de bancarios, los bancarios no, pero los empresarios estoy hablando, sí estuvieron muy... No, hay un pesimismo. Pero mira, hay otras señales curiosas. Vea un dato muy curioso. La inversión extranjera directa en Colombia en actividades diferentes a petróleo sigue aumentando. Y mucho. Vea, yo que vivo por fuera de Colombia, sí. A mí todo el tiempo me llaman empresarios que quieren invertir en Colombia. Entonces, o sea, además porque la inversión es una apuesta de largo plazo, ¿no es cierto? No es para mañana, ¿no es cierto? Entonces ellos saben que tienen que ver, no este gobierno y los varios siguientes, ¿no? Entonces yo creo que, por eso mi recomendación principal es aislemos a la economía de la polarización política. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.